Buenos días, mi nombre es Rafael Enrique Monroy Ortiz, soy el Diablo Mayor de Tibasosa, me acompaña Manolito, que es quien ha venido siguiendo mi proceso, el que he llamado de generación en generación. Yo tengo 72 años, cuando me disfracé la primera vez de Diablo tan solo tenía 5 años. Mi madre fue quien me hizo mi primer traje, pero antes de mí los diablos eran mi padre, un tío político y un tío hermano de mi papá, quienes eran los diablos mayores de Tibasosa. Incógnitos, no se sabía quién era el diablo, interpretaba muchos papeles. Era el mejor acompañante en las novenas de Aguinaldo y era el que implantaba el orden. El único obstáculo que tenía el diablo era que no podía entrar a la iglesia. Lo toreaban, diablo, diablo, diablo. Entonces él los corría y los atacaba con la vejiga, una forma de diversión. Los diablos de Boyacá yo los he definido como mis primos hermanos, porque en cada municipio han adoptado cada uno su identidad. Cada uno en cada pueblo tiene su identidad. Por eso es que cuando nos mezclamos todos es un espectáculo muy hermoso porque cada uno tiene su identidad y su manifestación. Entonces, por eso los diablos de Boyacá y los principales de nuestra comarca en algo nos diferenciamos y es en la identidad o el acto que cada uno hacemos. Entonces, los diablos, ¿por qué razón estamos los dos, Manolito y yo? Porque es que yo hace 5 años adopté por hacerlo, transmitirlo de generación en generación, para que no se pierda este patrimonio vivo de la humanidad. Los diablos como tal, esto no es de una sola persona que lo hace. Tiene que unirse toda la familia a ayudar. Yo puedo, por decir algo, me toca a mí el trabajo, elaborar la máscara. Mi esposa es fundamental, turear el fique, a coser las mechas y el gusto. En el arco iris están basados los colores de nuestros trajes. El diablo como tal en la época de novena no puede faltar en ningún disfraz de las veredas, porque esa es la participación. Si alguna vereda o alguna comparsa no tiene diablos, enseguida hay que buscar al diablo principal o a unos diablos para que haga el acompañamiento. Salía uno disfrazado de oso, que era el más popular, pero igual el significado sigue siendo el mismo. Es como homenaje a la naturaleza. Por decir algo, el oso, el cazador y todas esas cosas son parte de la idiosincrasia nuestra. Mi nombre, Gregorio Tojansí, nacido en el municipio de Tópaga. Fui miembro del jurado de las comparsas y disfraces que se desarrollan en Tópaga aproximadamente unos 3 años. Los disfraces están entre el 16 de diciembre al 24 de diciembre. En este espacio de tiempo, cada vereda presenta un disfraz y el 24 se reúnen todos los disfraces y se hace una comparsa general. Los disfraces se componen de una murga, no se decía músico sino la murga, se compone de unos personajes entre los cuales está la osa, está el cazador, la vaca, los diablos y cada cual pues asignan su papel. Esto se representa como en un espacio interpretativo de lo que es los montes y hay otros temas, podría ser de tipo civil, podría ser de tipo personajes administrativos, campesinos. Cada vereda crea sus propias presentaciones. A esto se agrega otros complementos que es la chicha,
el almuerzo para el día del disfraz y otros licores. El sistema antiguo era recolectar unos fondos y la misma comunidad hacían un listado y había participación tanto de la mujer como del hombre. Al día del disfraz también está compuesto por el rosario, ya de carácter religioso. Antiguamente no había tales tarimas, simplemente era el desfile de todo por las calles, desde la vereda donde se vestían los disfraces, desde allá empezaba el... 2, 3. Pues hay cosas que se han perdido y es, digamos, primero que todo, la llamada de atención a la disciplina. La gente antigua era muy disciplinada, muy concentrada en su actividad y podía, digamos, mejorar la representación. Hoy en día, pues sí, se ha rescatado. No totalmente se ha perdido, pero se ha rescatado, pero hace falta incentivar que hagan más investigación de los personajes. Y por otro lado, pues vincular también como al municipio, a la administración, que se vincule también a esta investigación, dado que no solamente aportar para el día de los disfraces, sino que previamente se comprometa en la investigación. Claro que hoy hay una metodología que es hacer digamos, como una especie de calificación. Eso lo hace la administración. Y los jurados, pues son los que prácticamente van tomando nota y ahí es donde salen los resultados para cuál es la comparsa o disfraz ganador, primero, segundo, tercero puesto, y a los demás también les dan su incentivo. En el recuerdo de los disfraces del municipio de Topaga, en el tiempo pasado, que fue cuando yo empecé a estudiar en la escuela en el 59, entonces la tradición a nivel veredal de los disfraces se vestían primordialmente la Virgen y San José, consiguiendo un burrico donde la Virgen entraba de a caballo al desfile de aquí del parque, de la plaza, porque era una plaza, de eso no habían pinos pequeños. Entraban las comparsas, los dos viejos, la pareja de viejos, con el viejo con su maleta cargada y alimentación para la viejita. Y a la mitad de la función era cuando entonces venía la tradición o el misterio, o celebraban el nacimiento del hijo. Sí, y de ahí ya entraba el diablo vestido de matachín con sus cacheras, sus máscaras, y la alma entraba por el otro lado vestido de blanco y con un bastón y una hoz, un garabato. Entonces era el de que a retirar al diablo, porque él se llevaba la alma de los viejos o del niño, o de los que se dejaran de los disfrazados, que era una vaca, una osa, un cabro, un burro, un marrano, lo que pudiéramos nosotros sacar o pudiera la gente sacar. Entonces eso era lo que hasta 1980 esa tradición surgió, y de ahí ya empezaron a dispersarse con los antiguos, los que organizaban eso. Entonces ya viene una rehabilitación, pero ya no es igual a esa memoria. Y ahorita entonces pues sí, dentro de eso ya se viste lo mismo los viejos, las comparsas. Ahorita ya es, por ejemplo, una comparsa de niños, unos bailes,
y ya viene más o menos una partecita, porque ya no es completo, una partecita de ese drama, de ese misterio de la Nochebuena, depende de la tarde que le corresponda a cada disfraz. Eso era lo que tradicionalmente hasta el 2000, ya del 2000 para acá, entonces ya nosotros, los integrantes o coordinadores, ya bregamos a rehabilitar esa tradición. La costumbre de que los principales, las 2, 3, 4 cabezas principales, ellas tenían una invitación a la casa, de donde se salía de la casa que fuera festivo el disfraz. Y esa tarde había una comida y un baile de agradecimiento a toda la gente. Y no había ningún saboteo, no había ningún malentendido, y hasta que les amanecía el otro día. Una fiesta. La vaca, la tradición de la vaca sí no se ha quitado. Esa sí todavía está. La de la osa también está, pero ya es más que exactamente como era antigua. Ya es más modernizada. Ya sale que dentro de la comparsa y desfilamos o desfilan todos esos pasos y ya se van dispersando, ya no hay no hay conjunto ahí, no que se puede estar. Muy bien. ¿Usted recuerda que había más atrás de sus recuerdos, que había más atrás, que pronto le habían contado sus abuelos, papás? No, que yo me recuerde, no, porque yo pues en ese entonces yo soy del 50 y eso ya atrás ya no. No tiene recuerdo. No, así de recuerdo. En cuanto a la música siempre ha sido la misma, o qué tipo de música? La música sí ha sido la misma, de cuerda. ¿De cuerda? En cuerda, sí, aquí es de cuerda, aquí no, si al caso, por ejemplo, para las comparsas pequeñas, para los compas, sí ya es con memorias, con grabaciones. Okay. Exacto, ahoritica, porque antiguamente no, porque antiguamente era con lo de cuerda, manual. Mi nombre es Oscar Daniel Verdugo, aquí del municipio de Topaga, Boyacá, Colombia, actualmente concejal del municipio. Es el aguinaldo topaguense, que es desarrollado el 16, empieza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Por lo general se desarrolla de la siguiente manera: van participando nuestras veredas junto con las juntas de acción comunal, quienes son las organizadoras de estos eventos. Es decir, anteriormente esto no se hacía de esta manera, era con unos principales y unas principalas. ¿Sí? Las principales eran las encargadas de los rosarios, de la invitación a que los matachines salieran a nuestro parque principal, y los hombres hacían lo que era la misa. Ellos se encargaban de recoger los dineros y hacer las diferentes para la misa de cada vereda, de cada sector. El principal, pues el diablo. Sí, luego seguían los otros matachines como las princesas, la muerte, el viejo y la vieja, las josas. ¿Las josas qué es? Es un ser mitológico creado aquí en el municipio que representa como unos... Al principio, cuando yo empecé a participar en los aguinaldos topaguenses, lo hacía porque mi mamá era la principal de disfraz. Entonces, ¿cómo participaba uno? Con puntos de música, con puntos de baile, con el mismo disfraz, acompañando a las comparsas, y así fue desarrollándose. Creo que participé desde los 5 años de edad, y actualmente lo que hacemos desde parte de administración y como consejo es apoyar y renovar estas creencias y apoyar a las diferentes veredas de una forma económica, para que ellos pues puedan hacerlo más fácil. Yo creo que se ha perdido un poco la participación, la participación de los ciudadanos, este gusto por demostrar nuestra cultura, este gusto por demostrar nuestra formación cultural, se ha perdido un poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Incentivar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que participen, a que vean que
hay cosas chéveres que uno a veces por la pena o el miedo a hacer el oso, dicen en algunos lugares, pues los tranca, pero en realidad no es, esto es cultura. Mi nombre, Guillermo Gil, nacido aquí en el municipio de Tópaga, en el centro. Mi madre, mi abuelita vienen del municipio de Beteitiva. Ellas vinieron desde el año de 1935. Aún viviendo, ellas, pues ya cuando yo tenía 5 añitos, salía yo a la calle. Ya se llegaban las fiestas de diciembre, ya mirábamos los disfraces, los matachines que habían, y pues fui creciendo, pero se me fue quedando ese recuerdo. Ya a los 6 años ya salíamos a torear el diablo y a correr por todas las calles. Ya a los 7, 8 años fue más la sensación ya de en la misma tela la agujereaban y hacían sus caretas. Otros se pintaban. Ellos se reunían, hacían su reunión, que iban a se disfrazar, qué hacían. El uno decía, yo tengo tanta ropa, el otro tengo el cuero de la vaca, yo he visto la vaca, y bueno, yo soy el torero. El otro decía la josa, tenían cueros de vaca también para hacer vestidos, y se metían unas máscaras y así, esa era la josa. Y el señor que la giraba. Salían cabros, máscaras de cabros, y lo mismo con ropa vieja y con espinas, que en el tiempo el que llamamos cardón, que hoy en día ya se acabó. Se lo ponían en las espaldas y eso empezaban a rascar a la gente para que se orillara, porque se amontonaban. Y un grupo de viejitos. Bueno, entonces, para sostener a esas personas o ese disfraz, ellos colaboraban con papa, arroz, y hacían chicha, y les daban el almuerzo, y ellos se disfrazaban y salían a las 3 de la tarde. Estoy hablando del 1958, porque yo conozco el disfraz desde el 55, los 5 años que yo tenía ya cuando nací. Y así siguió el tiempo, todo el tiempo era ya, cada año entonces ya la gente más sacaban más agrandaban los disfraces, habían más diablos, porque ya los jóvenes se aficionaban. Y pues yo ya fui creciendo, ya por ejemplo a los 10 años ya mandé a hacer mi vestido. Entonces ya conocía que se juntaban todas las veredas. Bueno, con el tiempo ya se fue agrandando más los diablos a hacer los vestidos de colores. Y para los disfraces era el más renombrado, porque nosotros hacíamos lo mismo y nos inventábamos cualquier comparsa diferente a las que habían pasado. O sea, cada año hacíamos una comparsa diferente. Entonces, y se les llevaba la bebida era al parque. O sea, nosotros les llevábamos chicha en una olla grandota, se les llevaba al parque y ya se le daba hasta a los turistas, se les brindaba. Y ellos felices, pues, pasaba el tiempo. Llegó un padre de Fabián, y entonces él cambió la costumbre. Él ya se le dio porque fuera por las juntas de acción comunal de las veredas. Antes era comunitario. Comunitario. Entonces él ya se juntó con la alcaldía, con el consejo, porque en ese tiempo todavía trabajaban entre el consejo y el cura. Entonces, nombrar las veredas, pero con la junta de acción comunal y la alcaldía, de que les dieran apoyo. Entonces ya a partir de ese momento nosotros salimos. Bueno, como no te veía al pie, vivían el diablo y la diabla que se vestían. Entonces yo miraba las máscaras, y pero cómo eran. Y con un muchacho que él ya murió, nos inventamos a ver cómo las hacíamos. Entonces hubo un señor que llegó y nos dijo, no, pues hagan con greda, machíquenla y la mojan y la maldean y que hacen la cara y montan encima el papel y lo van echando en grúa y hacen la máscara. Y así fue que aprendimos a hacerla. Pero entonces ya
a hoy en día ya los jóvenes ahorita compran de caucho, Les tienen las tiendas. las que venden en las tiendas. Ya esta ya lleva como 10 años que no poco las utiliza. Entonces nosotros pusimos a hacer estas y estas con un sobrino para como para colgarlas, como para mostreo del diablo. Exhibición. Porque como naturalmente aquí por el arco toral que está la carátula del diablo, entonces pues llama la atención Claro, por supuesto. al diablo. Bueno, lo de la danza del diablo, pues es que nosotros mirábamos que los diablos solamente era correr, y pues había un programa o un evento que era la ánima sola. Entonces el diablo era cogerse a la ánima sola y el ángel le peleaba. Y así duraban todas las esquinas. Tres de abuelitas bailando, que es lo que llaman sexamando. Y una china joven en el centro, que la están cuidando ella. Y ellas llevan unas ollitas de barro. Y el diablo va redondo a cogerse a la china. Entonces ellas lo vuelven con las camándulas, dele para allá, y eso bailan. Y al final es que le botan una camándula grande, y lo enlazan, y entonces lo dejan quieto y lo tienen y lo orillan. Y termina ahí la danza. Yo fui nacido en Mongua, pero hace 75 años que estoy en Topaga. Ok, ¿usted ha participado en disfraces de diciembre? Sí, todos. Cuando era muchacho, cuando me gustaba el disfraz, eso yo me disfrazaba. Me disfrazaba casi desde del primer disfraz hasta el noveno. Ya. Como me contaba ahorita hace un rato, nos contaban nosotros sobre un disfraz que era el alma. Sí. Cuénteme qué pasaba con eso, qué sucedía ahí con el alma. No, pues uno era la diversión, porque hacía uno el papel de irse para defenderse, y el diablo a los diablos a la pata a echársela al hombro, y no podían, porque el ángel lo favorecía a uno. Él era con su espada a defender su alma, y esto sí, es desde esta hora en adelante salía uno hasta las 5 de la tarde. ¿Alma? Una sola. ¿Alma en disputa? Sí. Que se enfrentaban los ángeles, los demonios, los diablos, en ese juego de fiesta. Sí, diablos se había para ver. Pero el alma no se vestía sino una sola. Una sola alma. Sí. Ok, ya. Los ángeles llevaban espadas. Sí, llevaba su espada, y con esa defendía a su alma. Ya. Sí, así era. Ahora no se perdió. Ahora no, yo salgo por ahí así a mirar tal cual disfraz, pero de eso de alma no viste nada. Ya. En ese tiempo sí. Yo me gustaba, yo era mi qué, o mejor dicho, sí me gustaba, y divertíamos la gente así. Samuel Avendaño Barbosa, poeta costumbrista. Nos encontramos en el barrio Nazaret, municipio de Norte. Yo empecé esto de los matachines diablos más o menos en el año 1956. Aquí en la carrera octava, cuando entonces todo era destapado, no había luz, no había agua. El agua nos la regalaba Cedillas del Río, y me inventé hacer unas máscaras con papel periódico. Vi que hice más o menos unas 4 máscaras, y entonces se llegaba en ese momento diciembre. Entonces llamé a unos amiguitos y nos disfrazamos el 23 de diciembre
y me di cuenta que le daba alegría al pueblo, a Nazaret. Aunque realmente era más o menos unas 25 casas, estaba muy despoblado. Esto era solos pencos, solos tunos, sola espina. Y por eso lo llamaban Charrascal. Hicimos ese radio y eso fue un éxito porque la gente nos aplaudió, la gente me felicitó. Y entonces ese día, el 23 de diciembre, reuní más o menos unos 15 muchachos, chinos todos, entonces yo tenía 6 años. Y hicimos en ese día como 7 máscaras y ya el 24 de diciembre nos disfrazamos. Entonces me inventé con unos costales y le pusimos musgo, le pusimos paja que trajimos de la loma y realmente quedamos muy bien disfrazados y hasta formamos baile aquí en la carrera octava y un señor nos puso una vitrola de manubrio. Y me di cuenta que seguí con la cuestión de los matachines, me llamó la atención y entonces ya empezamos a hacer como un comité de niños, de chinos pues. Y empezamos, ya al siguiente año ya no fuimos 8 ni 9, ya fuimos más o menos como unos 16 chinos que nos disfrazamos. Y el cura, un cura Abella, padre Abella, me regaló 3 pesos. Digo, para que comprara helados y que siguiera con esa cuestión que era muy bonito, que me felicitaba que de dónde había sacado esa idea. Pero la fiesta de matachines se empieza a organizar primero de todo buscando la gente. Aunque ya hay unos que ya sabemos, hay un grupo más o menos de 30 que ya sabemos que son fijos. Pero como la diversión está en la cantidad de gente, porque esto es la diversión que se le ha dado a Nazaret por cuenta de Moiganga desde hace 16 años. Entonces se viene organizando, unos ayudando a hacer máscaras, otros las hacen, otros las van pintando. La importancia de Diablos y Matachines es porque con esto le estamos dando alegría al pueblo. Hubo un tiempo donde de aquí a Chameza aparecía, todo el mundo decía que aparecía el diablo. A mí me asustó, pero fue la pata sola. Por eso también la pata sola anda en los disfraces, porque uno tiene que llevar esos personajes para mostrárselos al pueblo. Por ejemplo, la josa, porque muchos decimos que la osa, no, es la josa, se dice en la cuestión artística de las comparsas, es la josa. La josa está representando parte del miedo, parte de la selva, parte de asustar al pueblo. La cuestión de la vaca, que nosotros decimos la vaca loca, es esta, que esta la formamos en un carro. La formamos en un carro con ruedas y por todas las tardes, las calles vamos, ¡ole! ¡ole! Y eso es una versión muy bonita, porque todo el mundo, hasta viendo a los borrachos, se le atraviesa porque eso se les olvida que es una vaca de verdad. Entonces eso le da mucha diversión al pueblo, la vaca loca, la josa, la animasola, las máscaras de brujas, porque le trae el recuerdo de que a él lo persiguieron mucho. Y vuelvo y replico, en esta versión que hago, le llamo la atención a la juventud, a los niños, a los padres de familia, para que le enseñen a sus hijos que no se acabe esta tradición, que no se acabe la tradición de los diablos matachines, que es muy bonito. Por ejemplo, va uno a Paz de Río, el Paz de Río es un lujo, los matachines. Si viene uno a Corrales, no se diga, es muy bonito. En Nousa, pues no es mucha, no hay tradición de matachines. La tradición de Nousa es aquí en el barrio Nazaret.
Buenas noches, mi nombre es Jimmy Fernando Amaya García, soy de aquí del municipio de Paz de Río, trabajo en la mina de hierro, el Hugo, soy minero de profesión. El proceso para realizar un traje de fique es el siguiente. Lo primero es que toca comprar el fique en su forma natural. Lo segundo, hay que teñirlo, se utiliza tiñe industrial, el que es exclusivamente para lanas, para que pegue bien el fique. Se pone a calentar, se le echa sal y vinagre. Tan pronto después se saca el sol a que se seque bien, después se recorta y se forman unas tiras así de largas y se comienza a amarrar a una cabulla y después se va formando el traje.